Muchísimas gracias, doña Damaris. Pues, como ya usted bien lo dijo, hemos trabajado el proceso durante algún tiempo y tenemos algunos hallazgos que nos parece necesario compartir en cuanto a la evolución conceptual, metodológica y estrategias de acompañamiento a la agricultura ecológica en Costa Rica desde los años de 1980 hasta el 2020. Como aspectos generales, voy a plantearles que lo que entendemos como agricultura ecológica surge en los años 80 como una alternativa sin plaguicidas a los efectos en la salud y en el ambiente del paquete tecnológico de la llamada Revolución Verde. La Revolución Verde consistía en el uso de variedades seleccionadas, fertilizantes, productos sintéticos para la protección de cultivos, mecanización, riego, etcétera, que fue el modelo que se empezó a desarrollar principalmente a nivel de países del tercer mundo a partir de los años 50. En el ámbito académico, alrededor de la agricultura ecológica surgen algunas preguntas que la investigación ha intentado abordar y que hemos conseguido información al respecto. ¿Cuáles factores han permitido el interés de diferentes actores? Y cuando estamos hablando de actores, estamos hablando de las personas agricultoras, estamos hablando de académicos, estamos hablando de profesionales, tanto del sector público como del mundo de los movimientos sociales, ONGs, redes, eh, las agencias de cooperación internacional que han estado acompañando este proceso y muchos de otros actores como empresas y certificadoras de producción orgánica como una de estas formas de agricultura ecológica. Además, queremos saber cuáles motivaciones y condicionantes del contexto han favorecido el desarrollo de esta agricultura ecológica y cuál ha sido su evolución conceptual y su evolución metodológica. La investigación aborda el análisis de diferentes corrientes de pensamiento que han influido en la agricultura ecológica, cuáles rutas metodológicas y tecnológicas han sido implementadas por parte de los actores para el desarrollo de ella y cuáles son las filosofías, cuáles variables y estrategias ha experimentado la agricultura ecológica en diferentes periodos. ¿Por qué considero importante esta investigación? Porque pone en sistema prácticas, reflexiones y conceptos en agricultura ecológica que históricamente han estado dispersos. En nuestra experiencia, la maestría de agricultura ecológica, vimos un conjunto de agriculturas eh, con experiencias muy ricas, pero muy diversas, y en esencia no tenemos un referente único de la agricultura ecológica. Entonces, poner toda esa diversidad en sistema es algo en lo que me he puesto como meta aportar. Acotar los contenidos conceptual, metodológico y tecnológico de la agricultura ecológica. Ofrecer la posibilidad de nuevos problemas y objetivos de investigación, tanto para la maestría de agricultura ecológica como para otras actividades de investigación en el mundo académico, tesis de grado, procesos de investigación técnica, etcétera, y también como tarea que podría ir desarrollando el Estado y aportar criterios acerca de las tareas o los desafíos futuros que debe tener el Estado, la academia, la cooperación internacional y las personas agricultoras para seguir impulsando el proceso de la agricultura ecológica. Los objetivos que se propuso la investigación son, como objetivo general, reconocer la evolución conceptual, metodológica e instrumental de la agricultura ecológica, sus fases y enfoques en el periodo de 1980 al 2020, para proponer nuevos lineamientos estratégicos a los actores vinculados. Como objetivos específicos tenemos
Ubicar las motivaciones que han determinado el tiempo, las formas de intervención de actores, gestores de la agricultura ecológica y su relación con el entorno desde la racionalidad de cada uno de esos actores. Situar el marco conceptual de cada una de las etapas que han transcurrido en el desarrollo de la agricultura ecológica en Costa Rica e identificar propuestas de líneas estratégicas para la futura gestión de la agricultura ecológica desde el Estado costarricense y organizaciones de cooperación internacional. En cuanto al problema de investigación, pensamos que lo que llamamos agricultura ecológica, partimos de que es una estrategia alternativa a la revolución verde y al modelo económico impulsado desde los años 80 hasta nuestros días. Queremos saber si ha logrado resistencia de pequeños y medianos productores locales, si es pertinente el acompañamiento de otros actores sociales que abiertamente han sido opositores al modelo de la revolución verde. Sabemos que por otro lado la agricultura ecológica ha estado influida por corrientes políticas, económicas, actores, conceptos y contextos. Y si realmente está estancada en este momento por el débil acompañamiento que está experimentando por parte del Estado y la cooperación internacional. La metodología de la investigación consiste en el uso del método de sistematización propuesto por Oscar Hare en 1994, que está descrito con mucho más detalle en el documento que les ha sido entregado previamente. La fuente principal es la entrevista a profundidad, es información testimonial de expertos muy calificados en el tema. Podemos ver en el anexo número 1 del documento de investigación las características y calidades de cada una de las personas entrevistadas, y a cada una de ellas se le dedicó un tiempo entre 1 hora y 3 horas, una entrevista que fue preparada previamente. Se transcribió y se ordenó la información recabada de cada una de las entrevistas. Se hizo una síntesis de acuerdo a los temas definidos y por cada uno de los actores involucrados, cuáles son las motivaciones, cuáles son los contextos, los conceptos que han sido inspiración de cada uno para su práctica, las metodologías de trabajo y las percepciones que tienen frente a aspectos como el papel del Estado, el papel de la cooperación internacional, el papel de la academia. Se identificaron entonces a partir de hechos y procesos relevantes, periodos fácilmente identificables dentro del desarrollo de la agricultura ecológica. Se hizo el análisis de la información, se identificaron hallazgos de la investigación, se elaboraron conclusiones y recomendaciones al respecto que compartiremos en este momento de la presentación. Lo más relevante de esto, pero que se puede profundizar en el documento escrito donde se formula de manera detallada cada una de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Para tener una idea de cuáles son las características generales de los grupos entrevistados, se entrevistaron a 6 personas agricultoras con prácticas ecológicas de entre 20 y 50 años, de distintas regiones del país, con presencia de mujeres y gente que ha tenido como una de sus prácticas el compartir conocimiento con otras personas, de profesionales de ONGs, personas con más de 30 años de acompañamiento vinculadas a procesos de largo plazo en la agricultura ecológica y que hubieran tenido experiencia en promover estas formas de agricultura en distintas partes del país. 3 funcionarios de cooperación internacional con más de 20 años de experiencia en el proceso de acompañamiento y financiamiento de iniciativas rurales, con conocimiento y experiencia en agricultura sin uso de agrotóxicos y que al menos
hubiera participación de una mujer en el grupo. El grupo académico se eligió por la experiencia y producción teórica en el tema, su vinculación con redes y movimientos, y que al menos participara en el grupo una mujer también. En certificación orgánica, pensamos en que fueran personas de larga experiencia en agriculturas sin venenos, con trayectoria en el proceso de certificación orgánica, y que al menos participe una mujer. En el mundo de la empresa, dos personas con experiencia en el tema, de distintos lugares del país, y que tuvieran posiciones de toma de decisión en la empresa donde laboraron. 3 funcionarios del Estado de distintas regiones del país con distintos roles y con diferentes épocas de involucramiento, con el fin de poder identificar cómo tienen más fresco algún proceso, eh, los que trabajaron mucho más al inicio, de manera intermedia y al final. ¿Qué resultados encontramos? Encontramos que nuestro objeto de investigación es aquellas agriculturas que prescinden de agrotóxicos y se oponen al modelo de la revolución verde, es decir, al modelo del uso de plaguicidas, del uso de la petroquímica, el uso de variedades con alta intervención genética, ya sea hibridación y transgénesis también, y que en ese aspecto encontramos que el contexto determina en mucho su orientación, que son experiencias heterogéneas en lógicas y métodos de producción. Y a eso, esta investigación lo denomina como agriculturas alternativas. Vimos que no es un solo tipo de agricultura, sino que son desde esos enfoques, desde esos ámbitos culturales, sociales y tecnológico-productivos, vienen de diferentes matrices de pensamiento, vienen de diferentes racionalidades y parten en mucho de diferentes paradigmas del conocimiento de la naturaleza. Revisamos las motivaciones que han tenido los actores para involucrarse en el proceso de las agriculturas alternativas, como las estamos llamando de aquí en adelante. Y en el caso de las personas agricultoras, un elemento central era la salud, tanto de ellos y ellas como gente que iba al campo a producir alimentos, como de las personas que consumían esos alimentos, ya fueran ellos o las personas a las cuales se les venden esos productos. El involucramiento de la familia era un elemento muy importante. Nos decía don Juan José Paniagua de Laguna de Alfaro Ruiz, mi hijo de 5 años no se podía arrimar a la siembra de hortalizas por los venenos que yo usaba. Y me decía después, hoy trabajo junto conmigo, ya tiene 25 años y estamos felices de poder tomar una hoja de cualquier planta que estemos produciendo y llevárnoslas a la boca sin ningún temor. Algunos otros querían conocer experiencias y tuvieron intercambios, y eso motivó mucho. Por ejemplo, me contaba Hugo Mora de acá de Pérez Celedón, que vi que podía producir diferente en una visita que hicimos como Alianza de Familias Productoras de Café a Faorca, en la zona de Acosta, y eso hizo que se desencadenaran procesos no solo individuales, sino colectivos en la zona de Pérez Celedón para la producción, en este caso, de café orgánico. En cuanto a los profesionales, fue de mucha motivación. Es recurrente que hablan de la experiencia de agricultoras y agricultores que conocieron, que estaban haciendo este tipo de agricultura con resultados muy, muy evidentes. Su crítica y resistencia al modelo de la revolución verde por consecuencias negativas que ofrecía en cuanto a destrucción de bienes naturales y afectación de la salud humana, además del tema de el alto consumo energético. Había conceptos y metodologías novedosas, nos decía Wilber Jiménez,
Leíamos a Enrique Lev, a Manfred Machneff y a otros teóricos del ecodesarrollo, de la economía descalza, de las economías para las personas, y eso era un elemento motivacional. Perdón, que aquí tengo un problemita que tengo que resolver. Eh, en el caso de personas académicas, encontramos que, donde decía Leonidas Villalobos de la UNA, yo vi que existe un sector de familias campesinas que lo que hacen es acariciar la tierra y que eso era distinto a lo que se hace en la producción convencional. Y eso era un elemento que motivó su involucramiento al nivel que llegó a tener la responsabilidad de la coordinación de esta maestría. La literatura crítica a la Revolución Verde, la docencia y la investigación académica, como en el caso de don Jaime García, que decía que empecé a ver las cosas distinto después de que conocí el libro La primavera silenciosa de Raquel Carson, de conversar con colegas en estudios de doctorado en Alemania, y esto problematizó el tema de la forma de entender y ver la agricultura en la necesidad de construir algo que sea distinto a eso. En el caso de las empresas, principalmente fueron motivadas por ofrecer y comercializar productos sanos. El sobreprecio siempre ha sido un elemento que ha motivado. Y la tendencia internacional que ha venido en ascenso de el consumo de productos orgánicos o productos biológicos, productos que estén demostradamente libres de agrotóxicos. En el caso de las certificadoras, las personas que han trabajado en certificación, las motivaba la importancia de tener una certificadora nacional y desde un movimiento, de una organización, se fundó una certificadora costarricense que se llama Ecológica, permitir que Costa Rica permaneciera como tercer país ante la Unión Europea y tiene que ver con una prerrogativa que se tiene de el ser reconocida la certificación local en la Unión Europea como, como homologada la certificación que ellos ofrecen. Vender en el mercado orgánico y una cosa que importante que la certificación permite hacer es trazabilidad desde la producción primaria, es decir, desde la finca hasta el consumo de los productos. Para la cooperación internacional era de mucha importancia una agricultura ligada al medio ambiente, porque la preocupación ambiental ya está desde los años 80 en la cooperación. Afinidad de las experiencias que se fueron encontrando en el país con la filosofía de las agencias. Y había un elemento interesante que era, si habían algunas de estas experiencias exitosas, podrían ser replicables, entonces podríamos acompañarlas de tal manera que, como dice Pablo Álvarez, pensábamos que si una experiencia piloto funcionaba, era posible de masificar. Y eso motivó en gran parte la participación de agencias de cooperación en el proceso de desarrollo de las agriculturas alternativas. ¿Cuál ha sido el contexto de estas agriculturas? Desde sus inicios en los 80, el debate acerca de enfermedades atribuidas a los agrotóxicos y la existencia de grupos y personas agricultoras opuestas a la revolución verde como forma tecnológica de producir, como modelo de producción. Este contexto los reta porque el Estado fomenta la agroexportación. Aquí vemos en la fotografía el estilo de producción para agroexportación en el caso de piña. Y hay ONGs y redes que se oponen a estos modelos productivos y acompañan junto con organizaciones de cooperación internacional experiencias de agriculturas alternativas. En el país se empiezan a crear en estas épocas de los 90 cierta institucionalidad y marcos jurídicos básicos para la agricultura orgánica, una de estas agriculturas alternativas. Y allí surge el Programa Nacional de Agricultura Orgánica, surge alguna reglamentación para el funcionamiento de esta agricultura. Posteriormente,
a partir del 2002 más o menos, hay una tendencia a, a movimientos campesinos ligados al ambiente y son de carácter fundamentalmente territorial. Ahí el campesinado lucha por acceso al agua, por protección de la biodiversidad, por eh, problemas que les genera la contaminación con agrotóxicos de la comida y de áreas de cultivo y animales. Entonces hablamos de que en ese momento hay una tendencia del campesinado a ambientalizarse y acercarse entonces a buscar formas de agricultura distinta. Ahí esto coincide con el quiebre de una lógica política en el país que es el bipartidismo. Aparece un nuevo actor en la política nacional, un tercer partido político que recogía por la participación de algunos de integrantes de movimientos como el movimiento de agricultura orgánica, recogía las reivindicaciones de las familias que producían en este tipo de lógica. A partir del 2010 se ha consolidado legislación que da marco a cosas como la certificación participativa, que es un poco distinta a la certificación clásica por tercera parte. Se crea el ente costarricense de acreditación, es una tarea de Estado, y aparece un tema que, que empieza a tomar fuerza, que es el tema del turismo rural comunitario. Y en el ámbito internacional se sigue incrementando la demanda de productos biológicos, por lo cual la agricultura sin plaguicidas tiene pues un motor tanto para el ámbito nacional como el internacional. La identificación de periodos experimentados por las agriculturas alternativas, ahí para lograr hacer esto tuvimos que identificar dos fuentes. La primera y la más importante probablemente, la síntesis de las entrevistas de las personas expertas. A partir de sus testimonios fue preguntándoseles, bueno, cómo fueron evolucionando, qué pasó, en qué momento hubo un cambio y por qué ese cambio, hasta llegar a encontrar tendencias en esos cambios. Y por otro lado, ellos mismos y algunas otras personas y nuestro tutor de tesis y gente del medio decía, bueno, existen algunas publicaciones que todavía no se han revisado, entonces revisamos publicaciones de contexto fundamentalmente del país desde los años 80 hasta ahora para poder identificar también cambios de carácter coyuntural o estructural en el país a partir de que se empezó la construcción de la investigación. Esto nos produce una línea de tiempo que es la siguiente. Las agriculturas alternativas tienen sus raíces antes de los 80, a mediados de los 70, perdón, ya se habla de estas. Entonces, vemos una época como los antecedentes y la crítica a la agricultura convencional. Ya a partir del 90 hasta alrededor del 2001, hay un movimiento de desarrollo de las agriculturas sin agrotóxicos, agricultura natural en Talamanca, agricultura orgánica, muy fuertemente horticultores de Alfaro Ruiz, del norte de Cartago, eh, en las zonas de San Carlos, Pérez Celedón, agroforestería. Entonces, eh, las organizaciones campesinas en ese momento, con apoyo de cooperación internacional, hablaban de tecnología apropiada y ahí se hablaba de agricultura de bajos insumos externos. A partir del 2002 al 2009 se constituye el movimiento de agricultura orgánica y hay organicidad de las agriculturas alternativas, reconocimiento de su biodiversidad y en ese mismo periodo se empieza a generar la legislación más robusta. Es cuando se aprueba la ley de promoción de la actividad orgánica en Costa Rica, que da pie a el siguiente periodo donde hay más desarrollo de las agriculturas y al que le intento colocar un nombre que la describa y es el de agroecología ecléctica.
que consiste en una diversidad de agriculturas con un centro común que tienen expresiones muy distintas, imposibles de encasillar en un concepto de los que fuimos viendo durante el camino. No pertenece a ninguno de esos conceptos, sino que es un conjunto de experiencias determinadas más por el contexto, por la cultura, por experiencias personales que conectan en algunos casos la perspectiva subjetiva, la espiritualidad con la producción, en otros casos valores políticos, en otros casos valores éticos y en otros casos la importancia de producir lo que realmente se quiere ofrecer, como en el caso de la agricultura orgánica, que dice, quiero producir agricultura sin venenos y que lo pueda demostrar, y por eso tenemos todo un protocolo para garantizar al consumidor que su producto es de esa calidad. Entonces tenemos muchas expresiones muy diversas, todas con ciertos núcleos comunes, pero imposibles de construir como un solo enfoque. Entonces, me parece que es una agroecología bastante ecléctica. Hay conceptos y enfoques en el periodo que han gravitado en el periodo uno que vimos en nuestra línea de tiempo. Hay mucho de inspiración de la agricultura ancestral, la agricultura indígena y campesina. Hay mucho estudio al respecto. Y ahí los enfoques que resonaban, agricultura natural, la de Fukuoka, permacultura, de Mollison, y el concepto de ecodesarrollo que retomaba a Aleph. En el periodo 2 hay mucho del tema de conservación de suelos y agua, en lo que es la tecnología apropiada y agricultura bajo uso de plaguicidas, uso de extractos de plantas y de desechos de animales para la agricultura, gestión de la diversidad, la preocupación por el control, la reproducción de las semillas. Hay mucho del enfoque de permacultura, agricultura orgánica, agricultura biodinámica. En el periodo 3 ya la diversidad es más y empieza a hablarse de agricultura que sigue agrotóxicos, la agricultura certificada como tal, la agricultura de mercado, agriculturas diversificadas, independientes de insumos externos, y ahí aparece, se hablaba de una agricultura integral o del finca integral, que había algunas ONGs que trabajaron mucho el concepto desde previo, pero ahí aparece en el imaginario fundamentalmente de los y las agricultoras esto de tener una finca integral, una finca totalmente armoniosa, con procesamiento, comercio local y con posibilidades de comercio internacional también. Y en el periodo 4 es donde el asunto es mucho más diverso, es el respeto por la vida, el ambiente, el generar empleo, una agricultura que se habla del corazón, dicen los que están más en un sentido espiritual, que cuida, habla, que protege, que es tierna, alegre, viva, equilibrada y autosuficiente. A esta agroecología ecléctica, muchos le ven desde que sea un proyecto de vida, que escucha con los ojos, que permite la vida comunitaria, primero la comida, y puede expresarse en otro universo un poco más en el ámbito comercial, que es la agricultura certificada, que trata de ofrecer un producto de alta calidad, de un precio que sea competitivo en el mercado internacional en los productos orgánicos y que pueda darse garantía de que es así. Les preguntamos, bueno, ¿qué aportes hicieron los actores en cada uno de los periodos? Y preguntamos a la cooperación internacional una aproximación durante el periodo de los finales de los 70, principios de los 80 hasta el 89, más o menos llegaban a una aproximación de que se invertían en el país alrededor de $250,000 al año en este tipo de agriculturas. En el periodo 2 se llegó a aportar unos $600,000. Empezó a decaer en el periodo 3 a partir del 2000,
2 a unos 400,000, a llegar al periodo 4 después del 2010 a unos $100,000 al año. Y cada vez hay una tendencia a la disminución de la presencia de la cooperación internacional fundamentalmente solidaria en el mundo de las agriculturas alternativas. Los expertos les preguntábamos por el aporte del Estado y algunos hablaban de que en el primero y segundo periodo es bajo, es poco visible. Lo valoran como un periodo de institucionalización, el periodo 3, y el periodo 4 lo caracterizan como de regulación de la actividad y de empieza a aparecer el financiamiento producto de la ley de agricultura orgánica, empieza a haber recursos para financiar algunas actividades tipo inversiones y también a partir de lo que fue Banca para Desarrollo, como que tuvieron algunas posibilidades de incursionar un poquito en financiamiento de actividades de agriculturas alternativas. Como fue la constante, los agricultores y agricultoras fueron los que más invirtieron con su esfuerzo, con la generación del conocimiento. Todo el aprendizaje recayó en manos de ellos desde la fase 1, la 2. En la 3 hay aparición de más gremialidad en el sector y eso hacía que pudieran apoyarse. En el sector, en el periodo 4, las familias agricultoras van avanzando más, hay salida de la cooperación internacional y se empieza a conseguir más desarrollo a partir del esfuerzo propio y de algún apoyo estatal y de alguna cooperación de los organismos multilaterales. El involucramiento de la academia se ve que en el periodo 1 y 2 es bajo, con la salvedad de que hay personas académicas desde el periodo 1 que se han involucrado, siempre decían, fue una cosa como de manera más personal, de manera como de tratar de transgredir la frontera de lo que se entendía hasta el momento por agricultura. Y bajamos y vamos al segundo periodo donde también es bajo y empieza en el periodo 3 a tomar fuerza, aparecen eh, mayor financiamiento y mayor actividad de educación técnica para las agriculturas alternativas. Aparece, ya está la maestría en agricultura ecológica de la Universidad Nacional y se van desarrollando actividades de posgrado en varias instituciones. Y sigue así en este periodo con grandes desafíos para el futuro. Los impactos que uno puede ver de esos esfuerzos, yo creo que del esfuerzo que de los diferentes actores se da el surgimiento de un conjunto de agriculturas distintas a la agricultura de la Revolución Verde. En el segundo periodo hay ampliación de experiencias que, que la literatura muestra con el crecimiento y hay investigaciones hechas por algunos de los que están aquí que fueron dando cuenta de eso. En el tercer periodo creo que el tema de mercado fue un tema central y el desarrollo de mercados locales e internacionales. Y en el cuarto periodo creo que el impacto de la crisis ha hecho que haya un funcionamiento sin cooperación internacional, no diciendo que no se necesita, sino que ha podido avanzar y permanecer y crecer sin lo que significó en un momento la cooperación internacional para la agricultura, para las agriculturas alternativas. También nos hablan de necesidades de políticas para impulsar. Eh, para el Estado es necesario que su institucionalidad acompañe, debe conocer más a las y los agricultores, debe capacitar a sus funcionarios para mejor trabajar, debe comunicar y regular todo el uso de los agrotóxicos, que es una cosa que siempre es una discusión en el tema, en el ámbito nacional. En cuanto a generación de políticas públicas, pues marcos políticos, investigación aplicada, trabajos en procesamiento, mercados, turismo. La cooperación en ese aspecto debería trabajar diálogos estratégicos y acciones
para el impulso, espacios de encuentro y la incidencia pública. En el tema de mercados, el Estado debe promoverlos y debe haber un correcto manejo de los mercados diferenciados, mercados de las agriculturas certificadas y las no certificadas, y la cooperación, trabajar en intercambio de experiencias. En cuanto al financiamiento, para el Estado es importante inversión y crédito adecuado para esta actividad. La cooperación debe flexibilizar sus criterios para el apoyo porque requiere eh, financiamiento y algunos tipos de cooperación distinta. Una certificación que sea a favor de los agricultores por parte del Estado, trabajar el mercado especializado y una certificación pública que abarate costos. Eh, a la cooperación se le ha pedido por parte de algunos actores que contribuya con el proceso de formación en acreditación e intercambio de experiencias en el tema. El, el relevo generacional es un tema, es una tarea de Estado que los jóvenes vengan y regresen al campo. Tiene que haber capacitación política pública, etcétera. Tenemos las conclusiones. La primera es que las motivaciones de los actores sobresalen la salud, sensibilidad ambiental, resistencia a la revolución verde, experiencias exitosas, mejora económica que han tenido algunas familias e inquietudes profesionales de parte de otros. Los resultados muestran que estas motivaciones son de distinta naturaleza, se diferencian por actor, son relevantes según periodos. Es decir, van cambiando según los periodos también. El concepto surgido de las agriculturas alternativas, la agroecología ecléctica, va desde las agriculturas ligadas al ambiente, a la agricultura certificada y pasa también por el concepto de un estilo de vida rural diferente. Se caracteriza por el conocimiento local, el conocimiento campesino e indígena, con protagonismo de los y las agricultoras y con apoyo como movimiento de parte de otros actores. Entonces ahí se articula el conocimiento académico, el apoyo de gente venida de otras latitudes, el apoyo de las empresas. Entonces es un movimiento que requiere de una articulación de actores para que se siga desarrollándose. El papel de los actores, los agricultores como protagonistas que generan conocimiento y comparten su experiencia, los profesionales que van aprendiendo de la experiencia campesina, acompañan e integran cooperación internacional al trabajo de los agricultores, favorecen redes y movimientos. Las universidades se han involucrado paulatinamente, van aprendiendo de las experiencias y hoy tienen grandes desafíos para poder acompañar este proceso. El Estado es una organización de reciente incorporación, ha generado legislación y ha tenido un rol fundamentalmente de control. La cooperación internacional se ha retirado, tiene un nuevo rol que jugar y tiene como vocación favorecer movimientos, pero en la actualidad pareciera que no ve un rol importante, por lo menos en el país. La orientación de la producción se modificó en el tiempo, inicia con solo autoconsumo, se abre el mercado orgánico, pasa por autoconsumo con mercado internacional y local, certificados. Actualmente hay bajo autoconsumo, probablemente es el mismo, pero en relación con el total es más bajo que en las otras fases. Hay mucho de un mercado local basado en la confianza y hay mercado local e internacional certificado como producto ecológico o producto orgánico. Las recomendaciones surgidas de la investigación, la primera, para los agricultores, fortalecer lo organizativo, articulación y construcción de movimiento para profundizar aspectos determinantes de la agroecología, aumentar la capacidad de influencia y establecer alianzas para conseguir política pública. Deben aprovechar el enfoque de turismo rural comunitario porque tienen cosas que ofrecer, tienen productos, tienen paisaje y experiencias gastronómicas muy importantes que ya algunos están empezando a desarrollar en el país, pero que podrían convertirse en una dinámica mucho más generalizada. Las universidades, creemos que
Puede dirigir la investigación en agroecología al conocimiento para la recreación y profundización de sistemas de producción indígenas y ancestrales. Una cosa de la que estamos bastante ayunos. No hay mucho trabajado sobre cuál ha sido la agricultura ancestral, pero cuál es la agricultura de los pueblos originarios actualmente. Se sabe poco y hay mucho conocimiento ahí que debe trabajarse. Formar profesionales para el acompañamiento y promoción de experiencias que aprovechan las condiciones del trópico. Se ha trabajado mucho en experiencias de sustitución de insumos, pero hay otros enfoques que están haciéndose visibles, que sería importante que las universidades avancen en ellos para que sus profesionales puedan acompañar este tipo de procesos. Y diseñar metodologías de acompañamiento desde la producción colectiva de conocimiento, desde saberes de las personas agricultoras, integrando el acervo académico y perspectivas nuevas, mucho más territoriales y menos de finca. El Estado debe abrirse al carácter ecléctico de la agroecología, superando un sesgo que ha tenido histórico hacia solamente la agricultura orgánica. Potenciar otras expresiones agroecológicas que dinamizan cosas como el liderazgo local, rural, economías locales, encadenamientos con el turismo y generación de empleos. Debe promover el aumento de experiencias, instrumentos, procesos formativos en agroecología, dinamizar la investigación en tecnologías para las agriculturas, para esta agroecología, y maquinarias, equipos que se necesitan y que no existen actualmente. La cooperación internacional, facilitar el diálogo y diseño de propuestas para marcos políticos, experiencias pilotos de integración desde lo productivo, procesamiento, certificación, con un enfoque territorial comunitario, y favorecer el intercambio de experiencias en otros contextos para lograr aprendizajes mucho más rápidos. Recoger propuestas de esta investigación e incluirlas en sus agendas. Creo que para el caso de Costa Rica sería importante que conozcan lo que hemos ido encontrando, y todos los actores en conjunto, y aquí esta foto me gusta porque hay la mayoría de actores, aquí falta alguien del Estado nada más. La universidad está como, como sostenedor, fomentar el diálogo y articulaciones para impulsar iniciativas que vayan integrando agroecología, turismo, aprovechando la tradición y prestigio del país que tenemos como país que cuida la naturaleza. Y con esto, solamente paso aquí. Buena cosa. Bueno, con eso termino. Esta última lámina, lo que quería decirles es muchas gracias a todas las personas que han estado en el proceso, que han apoyado la idea de esta investigación, que han aportado desde su conocimiento, desde su experiencia. Entonces, muchas gracias a tanta gente que me cansaría de enlistar. Muchas gracias, don Denis, por una presentación muy clara y muy concisa, un documento también de fácil lectura y muy accesible para todos, aún los que no somos de su campo de estudio. Una vez finalizada la presentación de don Denis, pasamos ahora a la etapa de preguntas y respuestas de parte del Tribunal Evaluador y de don Denis como candidato. Vamos a seguir el siguiente orden para las preguntas. Vamos a empezar con don Andrés Alpizar. De él sigue don Wilson Picado y doña Marta como lectores. Y por último vamos a escuchar las preguntas de don Manuel Amador como tutor de tesis y digamos que técnicamente la persona más cercana a lo largo del proceso. Entonces damos la palabra primero a don Andrés. Adelante, don Andrés. Doña Damaris, Perdón, tengo una pregunta. Contestando de una vez. Sí, bueno, en realidad lo que lo haga sentir más cómodo a usted. Generalmente él puede hacer una o más preguntas al inicio
y usted puede tomar nota de las preguntas y hacer una sola respuesta, pero sí vamos, digamos, con cada una de las personas que van en turno en las preguntas. Sí, doña Perfecto. Marta. Me está poniendo un mensaje, Wilson, que se le fue la electricidad, por eso él no está en este momento, pero que ya casi reingresa. Perfecto, está bien. Muchas gracias, doña Marta. Adelante, don Andrés. Bueno, buenos días. Un placer saludarlos a todos y todas de nuevo. Para mí un privilegio estar acá el día de hoy y escuchar a don Denis con su exposición. Me gustaría felicitarlo. Creo que efectivamente fue muy claro, muy conciso. Es una tesis que aporta grandes resultados, no solo al posgrado, la maestría de agricultura ecológica, sino también a todo el sector en general. Inclusive hace un recuento histórico pues, muy importante y me gustaría felicitar a don Denis y felicitar al equipo asesor que tiene detrás, ¿verdad? Porque en este caso, don Manuel Amador, estoy seguro que como dirigente del documento, pues aportó muchísimas de las ideas centrales y también don Wilson y los demás miembros que han integrado la comisión, eh, agradecerles por ese aporte importante. Quisiera iniciar resaltando, Denis, la atinencia verdaderamente que tiene el trabajo final de graduación, la tesis en este caso, con la obtención y con el expertise del posgrado. Definitivamente es un insumo que va más allá de un trabajo final de graduación. ¿Por qué? Porque como miembro del CGA en algunos años y ahora como director de la escuela, sé que siempre ha sido un tema controversial el hecho de qué tipo de agricultura hablamos, dónde, cómo la ubicamos en los diferentes periodos históricos, cuál es el abordaje y la ideología que va a defender la maestría y sus egresados. Entonces me parece a mí que es un insumo fundamental, fundamental para poder trazar esa línea, inclusive un eje central, no solo al posgrado, sino también a la agronomía como tal. Y esa línea del tiempo que presentaste con muchos de los insumos, inclusive conceptos y abordajes, eh, creo que va a ser fundamental, la verdad, y volverlo a felicitar por eso. Yo tengo dos preguntas puntuales nada más, Denis, a pesar de que fuiste muy claro y pausado y creo que el documento también es de muy fácil lectura. Sí hablaste de un concepto que me gustaría tal vez que profundices un poquito más, y es el hecho bueno, me llamó la atención tanto el involucramiento académico dentro del proceso, ¿verdad? Que en esa línea del tiempo pareciera ser que ha sido muy bajo. Y me gustaría desde su experiencia en el trabajo final, en todo el desarrollo, ¿cuál es el planteamiento que crees que sea conveniente para que exista más involucramiento del sector académico y no solo el sector académico, sino las universidades y los expertos en este tema? Eh, Hablaste un poquito por ahí en las consideraciones finales, pero sí me gustaría que ampliaras. Y la segunda intervención está relacionada con el relevo generacional, que me parece fundamental que lo hayas mencionado, ¿verdad? Porque es una problemática que trasciende el concepto de agricultura ecológica o agriculturas alternativas, como ustedes le llamaron, porque es una problemática que tenemos generalizada en el sector agropecuario, llámese como se llame la agricultura, ¿verdad? Hemos visto que cada vez más va envejeciendo las personas que tienen el conocimiento, que tienen la expertise en el proceso y que definitivamente muchos de los jóvenes no asumen el reto de quedarse laborando en los sistemas de producción, de asumir el rol fundamental que requieren en este caso. Entonces me gustaría en ese último aspecto que también abordaras un poquito de cómo desde tu perspectiva crees que sea viable que este relevo generacional se impulse, sobre todo en esta conceptualización de agricultura ecológica o agriculturas alternativas o el nuevo concepto que le terminaste llamando en el último periodo de la línea del tiempo. Ecléptica, creo, agricultura. Ecléctica, sí. Correcto. Entonces, muchas gracias y buenos días para todos.
Muchas gracias, Andrés, por sus palabras. Sus dos preguntas se las traen. En primer lugar, en el tema de la academia. Yo pienso que la academia requiere una discusión, una escuela como la de ciencias agrarias y probablemente todo lo que son las escuelas de agricultura requieren como una refundación. Es empezar a discutir el tema de la agricultura ya no como el tema de los años 50 y 60, que es cómo incrementamos eficiencia, eficacia, productividad, cómo tenemos los mayores rendimientos en menos tiempo. Hoy la discusión es una discusión medio, para ponerle un nombre terrible, escatológica, es decir, del final de los tiempos, porque estamos asistiendo a un momento histórico en el cual cada día se expresa con más claridad que el modelo que vamos siguiendo no está dando la posibilidad de que perfectuemos la vida en la Tierra. La Tierra va a subsistir sin nosotros, pero nosotros, si no hacemos algo y algo con cierta urgencia, ya no es en el futuro. Los expertos de cambio climático verdadero, que no son los que van a las COP, hablan de que el plazo del 2050 es un plazo todavía muy fantasioso, que va a ser antes. Las crisis que está generando el cambio climático. Entonces, creo que hay que discutir el tema de la agricultura y el tema de la vida rural desde un enfoque de profundidad, es decir, desde un enfoque de, ahora parece que tenemos que pasar de la resistencia a una propuesta de cómo relacionarnos con la naturaleza. Y eso es un trabajo conceptual. Y eso es una tarea de la universidad. Empezar a ver qué quieren los muchachos. Y cuando planteas el segundo tema de, bueno, ¿y cómo hacer con los muchachos? El primer tema es cómo hacemos con los muchachos que estamos egresando de las universidades de carreras de biología, de agronomía, de ingeniería forestal, todas esas disciplinas que están muy vinculadas a lo rural, y ni se diga de disciplinas de carácter social, que no tienen posibilidades en el mundo rural de desarrollar sus capacidades porque el modelo de desarrollo es absolutamente centralista. Pues pasa por un modelo de desarrollo que sea menos centralista, que reconozca que en San Carlos no tenemos que traer a un ingeniero civil que nació en ¿cómo se llama?, en corredores y que se fue a San José y que se graduó, y que hay que mandarlo para allá, porque San Carlos debe tener capacidad de producir talento local. Entonces, es eso. La agricultura del futuro y la agricultura ecléctica necesita de gente que cada vez sea más profesional, porque los antepasados lo hicieron con un estilo profesional distinto al que nosotros conocemos. Y esto pasa por el tema de la colonialidad y de colonialidad. Es decir, nosotros tenemos que empezar a conocer más, por eso yo decía conocer. Nosotros tenemos que conocer al actor, agricultor y agricultora, pero es un agricultor diverso. Ya en nuestros estudios de grado se nos hablaba de las agriculturas campesinas. Ya eso era complicado en el momento porque lo que quería la Revolución Verde era que esa agricultura debía desaparecer. Y aprendimos de la pandemia que fue la única que alimentó a la gente. O sea, la agricultura local, localizada. Cuando se cerraron las comunidades y se cerraron las fronteras, era lo que había dentro de los territorios lo que podía mantener a la gente comiendo. Y se desarrollaron cosas interesantísimas como mercados. Yo conozco una experiencia y participo en ella, que se llama Productores Organizados Auténticos Generaleños, PAGO, que todavía siguen comerciando de manera virtual. No hay cooperación internacional, no hay excesivo desgaste técnico y empiezan a funcionar estas redes. Entonces, parece que estas cosas tienen que ver con, entonces, cómo se integran los jóvenes, cómo traemos aquí a cada una de las comunidades rurales gente que sabe de mercadeo, gente que sabe de biología, gente que sabe de producir alimentos, y colocar en la educación, y me parece que eso va hasta la educación primaria. Yo he hecho cuentas que un muchacho que hoy en cuarto, quinto grado está en la educación primaria, en 10 años va a ser alguien que
probablemente si no va a la universidad va a estar buscando un empleo. Y el mundo rural tiene posibilidades de empleo, pero tiene que ser empleos de calidad. Y la agricultura tiene que llegar a tener empleos de calidad, de alto conocimiento, de generación de productividad y de pago por esos productos adecuados. Pero mientras la estructura de comercio sea la misma, es muy difícil. Entonces, hay tareas de Estado, hay tareas de la universidad debe profundizar su discusión interna sobre la viabilidad de la vida humana. No es una cosa tan allá, no es tan espiritual tampoco. Y hay que ver cuáles son las estrategias que el Estado y la misma universidad también puede ir generando para dar condiciones al mundo rural para que pueda existir con mejores condiciones que las que tiene actualmente, porque los muchachos en Costa Rica, algunos están yendo a buscar empleos y ahora tenemos una amenaza nueva, de la que no quiero hablar. Eh, y mi experiencia en América Latina es que, por lo menos en México, Centroamérica, la migración hacia países del norte es una cosa sorprendente. La gente de Honduras se va a España, los salvadoreños se van a Estados Unidos, y es una especie de procesión migratoria de 7, 8 mil personas por semana que ya está saliéndose de control porque no tienen las condiciones para poderse quedar. Nosotros todavía tenemos un poquito mejores condiciones y tenemos que aprovecharlas. Y tenemos que exportar esas ideas también a otros países que están en condiciones más débiles que nosotros, porque nosotros tuvimos oportunidades que ellos no están teniendo. Entonces, me quedaría por ahí. Quisiera decir más cosas, pero No, son muchas preguntas gracias. complejas. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Andrés. Luis. Creo que lo abordaste de muy buena manera y complementaste las dos preguntas que hice. Un comentario final y que, bueno, también es una pequeña pregunta. Después de haber hecho todo este ejercicio, Denis, histórico, relacionado con los conceptos, metodologías y inclusive lo que podría ser o lo que podríamos visualizar para el futuro en este sector, y luego de egresarse de la malla curricular de la maestría, ¿consideras que tu estudio de alguna manera puede impactar o puede generar cambios en la malla curricular nuestra sobre el abordaje integral de esta agricultura ecléctica? Sí, creo que tienen cosas que podrían ser útiles. Creo que tomando cosas, no es, yo no lo considero una cosa escrita en piedra, pero creo que por lo menos abre debates. Creo que se necesita mucha más investigación sobre varias de las dimensiones que han quedado abiertas. Abre debates y habría que preguntarse sobre algunas de estas cosas en relación con la malla curricular. ¿Dónde estamos fuertes? ¿Dónde estamos débiles? Perfecto, gracias. Eso sería, doña Damaris. Gracias a todos. Muchas gracias, don Doña Andrés. Damaris, disculpe, voy a hacerle una consulta rápida. Yo estoy aquí en el campus donde yo trabajo en Atenas, Ajá. en la UTN, y a las 10:25 tengo que irme porque tenemos una presentación de resultados del año pasado. Y yo necesariamente, como yo soy director de investigación, tengo que estar ahí. Ok. Yo le dije a la doctora Marta que yo podría seguir comunicándome con ella pero por WhatsApp solamente, ni siquiera por video, porque estoy en un podio con otros directores. Ok. Entonces, usted me indica, por favor. Perdón, entonces vamos a cambiar el orden, don Manuel, para que haga usted su intervención en este momento y se pueda retirar luego. El quórum no lo rompemos porque todavía estamos la mayoría de nosotros aquí, entonces si quiere, Muchas gracias. gracias por decirme, sí, entonces vamos a cambiar el orden y vamos a continuar con sus preguntas, como uno tiene todavía unos minutitos Sí, para sí. que haga su intervención y pueda entonces retirarse. Ujú. Sí, Doña Damaris, sí. perdón, una consulta. ¿Será posible, por ejemplo, que Manuel envíe por vía chat de personal a usted su calificación? Sí, O no sería necesario, sino como no se rompe el quórum, Sí, o se le podríamos... envió a sí, o usted, sea, Marta. si él quisiera, Sí. podría dejar la calificación
Sí, si tiene el correo, La doña Marta, envié puede en enviársela privado. directamente ahora o que me la envíe a mí. Lo que no sé es si él tiene acceso a mi correo, si lo ha visto. No, no, no. No, tal Ok. vez a Marta y ese lo pasa a Ok, usted. O bueno, si quiere está bien. le doy mi número también, si lo quiere anotar por ahí, es el 8837 Un momento. ajá, 8837, ¿sí? 5360. Sí, Si quiere agregarme y enviarme la nota que usted sí. pondría en el Disculpen todo chat. el desorden que causé, pero es que Ujú. es mi jefe el que directamente lo convoca, entonces no puedo, no Está puedo bien. llegar tan No, tarde. yo comprendo, a veces esas cosas pasan, está bien. Adelante, Muchas don gracias, Manuel, muy entonces amable. con las preguntas. Bueno, yo en realidad no, mi estimado amigo Andrés me robó las preguntas, porque A mí es me que la robó una tesis, también. sí, es que la tesis en realidad es un documento muy interesante para mí, voy a atreverme a opinar, muy importante para nosotros los que estuvimos en agroecología, porque sistematiza una gran cantidad de información ordenadamente que nadie lo había hecho, o yo sé de algunos documentos que han salido, pero hacia el exterior. Entonces ahora tenemos uno es como un material didáctico para dárselo a otros estudiantes, no solo de la maestría. Yo que he trabajado también en la maestría de desarrollo rural, sé que sirve este documento ordenadamente histórico para eso, pero la pregunta es muy sencilla, pero ya en alguna medida la hizo Andrés, es puntualmente cuál es el valor agregado de nuestro trabajo. Digamos, digo nuestro porque, como Denis dice, nosotros participamos en este proceso, ¿verdad? Todos, tanto la directora como otras personas que están escuchando, pero ¿cuál es ese valor agregado de acuerdo a la valoración de Denis, ¿verdad? Esa es solamente la pregunta. Gracias. Para mí, yo creo que la investigación permite tener los elementos de un marco conceptual de lo que llamamos agroecología para el caso de Costa Rica. Y que es un marco conceptual que no restringe, sino que más bien amplía. Y eso es una cosa que me parece que es un valor agregado. El segundo, a partir de la constatación de que el actor central en la producción y circulación de conocimiento ha sido el sujeto agricultor, el actor social agricultor y agricultora, nos plantea metodologías distintas a las cuales estamos acostumbrados y acostumbradas, como son la transferencia tecnológica. Entonces, nos reta a construir como academia formas mucho más dialógicas de construir el acompañamiento a los procesos agrícolas, creo, y a los procesos rurales en los cuales estamos inmersos. Y creo que reta también a profundizar en cosas que todavía son bastante desconocidas, como esas agriculturas de la periferia que terminan siendo las que escribiendo en el margen le empiezan a dar sentido a las cuestiones de futuro. Entonces, me parece que el valor agregado está en el marco conceptual amplio, en la metodología para construir y para impulsar conocimiento. Y eso desde el punto de vista práctico de la maestría le plantea no solo temas de investigación, sino discusiones desde el punto de vista metodológico de cómo aprendemos. Y es una cosa que desde que yo recuerdo haber estado en los cursos de la maestría hay cosas novedosas. El tema de hacerlo por módulos, por ejemplo, es una cosa que es muy interesante a diferencia de otras formas de estudios de posgrado que no son así. Pues hay algo que se ha avanzado, pero esto nos permite de alguna manera preguntarnos, bueno, para este sujeto tan diverso, ¿cuáles son las competencias que debemos tener los que queremos optar por un posgrado en esto que ahora llamamos agroecología? Me parece que esas son como... Y hay más Gracias. cosas, pero me parece que esas dos son como centrales. Y muchas Gracias. gracias, Manuel, por tu paciencia, por, por esa perspectiva fraternal y crítica siempre. Sí. Doña Maris, solamente una cosa, es 5760.
8837-5360. 5-3, perdón, con razón. Ujú, Listo, listo. ujú. No tengo más Gracias. preguntas yo, gracias. Muchísimas gracias, don Margarito. Gracias Ahorita me nuevamente retiro a entonces. Denis. Ujú. Está bien. Gracias. Bueno, Adelante, don Wilson. Perdón. ¿Lo interrumpí, don Denis? no, No. Adelante, don Wilson, lo escuchamos a usted entonces. Hola, buenos días. Es un gusto, como les decía al inicio de la sesión, compartir este espacio con todos ustedes. Antes que nada, le agradezco muchísimo a la maestría que me considerara para formar parte de este proceso de investigación, a Denis y a Manuel por la oportunidad para leer este texto. Primero que nada, agradezco a Denis la presentación tan clara que ha hecho. Me gustó muchísimo, muy coherente y con una línea argumentativa muy sencilla pero muy clara, y eso es importante también en lo que tiene que ver con la defensa de un trabajo. Lo segundo es que este es un caso muy particular, es una tesis que se defiende en un campo de las ciencias agrarias, pero que inevitablemente tiene que ver con las ciencias sociales, porque la tesis finalmente lo que hace es historizar un proceso, como le decía Manuel hace un momento. En ese sentido, es una tesis híbrida que bordea el territorio de las ciencias agrarias y también de las ciencias sociales. Eso es muy importante por dos cosas. Por una parte, porque es una tesis contracorriente, es una tesis que se sale de lo usual, que es la especialización, que es el análisis monotemático, cosas que no están nada mal, pero que es lo que usualmente se estila. No es fácil meterse a un campo que no necesariamente es el campo de especialización que tenemos. Eso implica algunos choques, conflictos, fricciones conceptuales y metodológicas que tienen un coste finalmente. Y lo segundo es una tesis también valiente porque va a contracorriente de la Universidad Nacional. Nuestra universidad es inhóspita para las experiencias interdisciplinarias, y lo digo yo que tengo más de una década de trabajar en las maestrías en desarrollo rural y también con los colegas del CIMPE. Nuestro contexto institucional es bastante, tiene una atmósfera muy poco favorable para iniciativas de ese tipo, incluso, o yo diría más, sobre todo a nivel de tesis. Es muy difícil encontrarse una tesis que intente eh, pedir una visa para irse a territorios que no son los territorios de la carrera. Y en ese sentido yo resalto la valentía, entre comillas, de Denis por hacer este ejercicio. Y también porque, como decía, eso implica costes conceptuales y metodológicos. Inevitablemente, si Denis quería historiar este proceso, tenía que hacer uso del método histórico. Y quizás algunas de las observaciones que yo le hacía eran un poco impertinentes porque estaban pensadas en función de lo que el método histórico exige, que el método histórico básicamente tiene dos cosas muy importantes, que es el análisis, el tiempo, el análisis temporal, que es lo que nos distingue como disciplina, ver las cosas en el mediano y largo plazo, y el manejo de las fuentes también, que en el caso de Denis las fuentes son básicamente fuentes orales y por lo tanto por allí de vez en cuando yo le hacía alguna observación puntual, pero que era muy importante. La otra cosa es que esa tesis es un ejemplo de historia aplicada hecha por un no historiador. Yo me dedico a la historia aplicada desde hace muchísimo tiempo. Fui formado en la historia aplicada y hago investigación de historia aplicada, por eso me he acercado a los colegas de agrarias y del CIMPE, por ejemplo, y me gusta muchísimo que Denis, sin saberlo, haya hecho historia aplicada sin ser historiador, así que a futuro voy a tener que molestarlo para que de vez en cuando me dé alguna charla en algún curso que tenga que ver con la historia aplicada. La otra cosa es que, y eso también no se observa, no lo vemos, pero si Denis no fuese un conocedor del campo como lo es, esa tesis sería 3 veces más extensa. O sea, en la selección de la muestra, en el manejo de la información, en la periodización que nos ha propuesto en la tesis, hay muchísimo conocimiento acumulado. Que si se tratara de una investigadora o un investigador joven que no conoce el campo, probablemente hubiese demandado una extensión mucho más amplia del trabajo. O sea que aquí también hay un proceso de destilación, ¿no? Como con el whisky, hay un proceso de destilación que tiene que ver con la experiencia acumulada, que me pareció muy interesante y que dicha que se hizo. Comentarios aparte,
Yo también tenía 3, 4 preguntas, pero sufrí también la anticipación de Andrés. Entonces voy a quedarme con una. Y es un poco provocadora en el sentido de cómo lograr que esos debates que Denis nos ha planteado, cómo lograr que estén en la agenda política nacional. O sea, cómo lograr esa transmisión de los debates de una política más local, más territorial, de una ecología política, cómo lograr que esos debates trasciendan a una escala nacional a través de las instituciones o los partidos políticos, cómo lograr que ese país, en ese falso debate que hemos tenido en torno a lo verde, en torno a lo ambiental, se supone que a nivel de partidos políticos hay agentes ambientales. Se discute muy poco, por ejemplo, en los debates nacionales, qué sé yo, pero se supone que los partidos políticos tienen agendas ambientales, pero son agendas muy falseadas, ¿no? Ya sabemos cuál es la línea de esa agenda ambiental, que no tocan puntos medulares como, por ejemplo, la sostenibilidad de la producción agrícola. Entonces, ¿cómo lograr que esos debates lleguen a esa agenda nacional, especialmente a la agenda que tienen los partidos políticos en sus manos y de cualquier espectro político o ideológico? Esa sería mi pregunta. Y gracias. Muchas gracias, Wilson, y muchas gracias por tus eh, interesantes aportes durante todo el proceso, por haber cumplido con mi petición de haber afinado el lápiz para entrarle a fondo a lo que yo escribía y a cuestionarlo y a provocar. Por otra parte, la pregunta que me haces, eh, yo pienso que hay, o sea, la política se construye desde partidos y movimientos. Si nosotros queremos como aspirantes agroecólogos construir el proceso de definición de política pública, tenemos que buscar, bueno, dónde están actores que podrían dar sustento a eso. Todo parte, yo creo que la política a favor de la agroecología es del tamaño de la gremialidad o la politización del sector. Más o menos así lo veo. El sector ha trabajado mucho en el cuidado del ambiente y no se da cuenta a veces de que eso es un trabajo eminentemente político. Entonces, poder hacer el encuentro de la gente que hace agroecología como una tarea política y que en esa tarea política se empiecen a generar articulaciones y ahí las universidades tienen un papel importante. Las universidades siguen siendo, con todas las críticas que hacemos desde fuera y desde dentro, un actor legítimo. Es de los pocos actores legítimos que le quedan a este país. Entonces la universidad, pequeños movimientos territoriales de agricultores, de pobladores y pobladoras rurales, la intelectualidad urbana, pero no como las cabezas pensantes, sino como gente que puede ayudar, porque históricamente el problema histórico de lo social es que la vanguardia y masa siempre han sido como la lógica. Ahora parece que la lógica es un poco invertida. Ahora realmente el único poder real que existe, está en manos de la gente y no existe en la política un liderazgo suficiente para llegar a un poder más fuerte. Yo pienso que estos grupos de agricultores, estos grupos de académicos y académicas profesionales de la agroecología que han estado vinculados a todo esto, el mismo sector de la certificación, la gente que ha impulsado la legislación, creo que hay muchos actores que requieren de una concentración para empezar a presionar por política pública que en la actualidad veo como un momento de reflujo. Hoy en el país, el tema, después de la pandemia, nadie lo quiere tocar, así que nos dimos cuenta de lo importante que es, mejor no hablamos de eso porque no es un tema, como decía un colega cuando estábamos en la maestría, no es un tema sexy, perdonen lo coloquial, pero hay otros temas que el endeudamiento externo, que la balanza comercial favorable,
que, que la disciplina fiscal. Son los temas que todo el mundo quiere hablar porque esconden contradicciones más profundas. Entonces, creo que es articularse a movimientos, es ser parte de, eh, y a esos movimientos sin caer en la tentación de construir desde un partido político, porque si eso se intentó, y los que lo intentaron no les fue nada bien. Entonces, yo creo que los movimientos y los partidos de alguna manera deben tener cierto nivel de separación, porque un movimiento pegado a un partido político de cualquier signo ideológico que sea, si el partido fracasa, el movimiento se va también. Y para el mundo rural eso es muy grave, porque que un partido político muera no es tan grave como que la gente que nos da de comer esté desapareciendo. Yo me quedaría allí y reiterar mi agradecimiento. ¿Será que doña Damaris tuvo un problema ahí de conexión? Veo que doña Manis, Sí. hola, hola. Demos un... Ah, creo que ahí está ya. Doña Damaris está por ahí. Demos un minutito a ver si se conecta. Pensé que se Se salió. desconectó, sí. Un problema de conexión. Las bellezas de esta, ay, de esta modalidad. Ujú. Ya no esperemos un Marta, poquito. una pregunta. Ya se está conectando, doña Las Damaris. personas invitadas, Marta, ¿en algún momento podemos hacer una contribución o no? Intervención. Yo pensaría que sí, Juan. Pero yo ¿Me creo que escuchan? Ahí la escuchamos, doña Damaris, sí. ¿Nos escucha? Disculpen si se me fue la conexión aquí. Sí, yo los escucho. ¿Ustedes pueden escucharme? Sí, sí la escuchamos. Perfecto. Le preguntaba a don Wilson si él tenía alguna otra pregunta. No, ninguna. Ujú. Muchas gracias. Continuamos entonces con doña Marta. Perfecto. Gracias, doña Don Damaris. Denis, tal vez usted podría dejar de compartir pantalla. sí, con mucho gusto. Así nos vemos más grandecitos. Bueno, Ujú. Veo nuevas caras. Denis, me gustó mucho tu presentación. Excelente presentación. Creo que lograste resumir, sintetizar muy bien ese mundo de información de tu tesis en unas cuantas diapositivas muy bien explicadas. Y más bien te voy a invitar para este proceso de reacomodo de la malla curricular de la MAE para que nos des tu opinión. Yo tengo solamente una pregunta muy concreta y es, después de haber hecho todo este ejercicio de análisis de tu tesis, ¿hacia dónde piensas tú que se dirige el movimiento agroecológico? Es decir, de acuerdo con lo que tú observaste, las tendencias, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Hacia dónde va a ir todo este movimiento? Eh, Has puesto a un dilema. Voy a tener que decir algunas cosas que pienso, que no se derivan De necesariamente eso se trata. de la investigación. Bueno, en principio, una cosa que no dije con cierta claridad es que
Dentro de todas estas agriculturas que hacen la agroecología ecléctica, la agricultura orgánica, es decir, aquella certificada por tercera parte, fundamentalmente, se encuentra estancada. La salida de la cooperación internacional que invirtió bastante en esta agricultura provoca que mucha de la gente que pensaba que era una gran solución, pues se da cuenta de que le genera problemas a quien produce y solamente beneficios a un intermediario. Entonces ahí hay un asunto que se resuelve mediante política nacional e internacional, o esa agricultura no va a crecer más. Uno de los certificadores, por cierto, egresado de nuestra alma mater, decía que para ser certificador en el futuro no tiene ningún sentido ser ingeniero agrónomo ni biólogo. Hay que ser abogado. Es decir, el proceso de certificación se está llevando a un nivel que está lleno de, de protocolos, procedimientos y normas jurídicas sin ningún sentido ecológico, sino es más, es solamente el tema de la trazabilidad lo que es importante. Entonces, ¿quién produzca? ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Cuánto se pueda destruir el ambiente con una agricultura si se demuestra que es orgánica? Se puede vender. Entonces, esa está detenida porque los pequeños que la han estado practicando les es muy cargado a veces, y me decían algunos, muy cargado estar afrontando el costo de la certificación. Entonces, hay varias líneas. Yo creo que hay una línea de esta agricultura de pueblo, de barrio, muy local, esa que se llama un estilo de vida, y probablemente en el mercado nacional hemos visto, por ejemplo, que el café orgánico ha tenido menos éxito en el mercado internacional que en el mercado nacional. Hoy los caficultores orgánicos que conozco me dicen que prefieren vender aquí que exportar como se exportaba en el siglo XIX. Se exporta de la misma manera. Entonces, y cuando queremos exportar con más agregación de valor, el mercado dice, es que no, aquí no aceptamos cafés, aquí aceptamos mezclas. Entonces, ustedes me venden el suyo, yo cojo 3 orgánicos y hago una mezcla y eso es lo que yo vendo. Ese es el mercado del café. El mercado del cacao es el mismo. Entonces, parece que los mercados internos han tenido más éxito y ahí vuelvo al tema del turismo. Nosotros somos un país que vive mucho el turismo, que la fantasía de lo verde, como bien dice Wilson, nos trae los turistas, pero creo que hay mucho que ofrecer y conozco experiencias que tienen 30 años, 40 años de existir y que conforme se van articulando a procesos turísticos de turismo local, donde somos los nacionales los que vamos a ver esas experiencias, empiezan a tener mejores condiciones. Y ya no es el peón agrícola, es decir, una familia agricultora que sabe de gastronomía, que sabe de manejo de animales, que sabe de manejo de plantas, que nos vende o si nos quieren mucho nos regalan algo y si no, nos venden. Y si nosotros somos muy sinvergüenza, nos traemos algo también, como ha sucedido en casos de que esto no es nada nuevo. Entonces, yo creo que la dinámica de la agricultura certificada va a ir por ahí. El mundo indígena espero que siga resistiendo y siga enseñándonos cosas. Es muy difícil porque el proceso de colonización eh, todavía permanece y va en función de convencernos a todos y fundamentalmente a los universitarios de que hay que letrar a los iletrados, pero nosotros no nos letramos de su conocimiento, entonces ahí no hay un diálogo de conocimiento, ahí hay una imposición. Entonces esa agricultura va a ir permaneciendo un poco, está amenazada, muy amenazada. Pues estas agriculturas de diferente tipo están ahí. Me decía un colega, a mí no me importa si me certifica mi producto, yo sé que la persona que me compra me va a comprar porque soy yo, porque confía en mí, porque sabe que yo me opongo a los venenos y no le pondría venenos a su comida.
Entonces, la marca ya deja de ser la certificadora y la marca empieza a ser la persona o el grupo de personas. Y ahí yo creo que hay una línea de avance de esta agricultura, de estas agriculturas, de esta cosa tan ecléctica. Entonces, la agricultura orgánica no avanza porque el Estado ya está haciendo lo que tiene que hacer, regula, pero todavía quieren que regule más para sacar del mercado a las agriculturas que no están certificadas. Y ahí hay una especie de, de perro que come perro. Y entonces, eso va a ser difícil, eso tiene que dialogarse para poderlo resolver, porque no es tan fácil. Yo creo que eso es lo que puedo ver. Me da ilusión, creo que es el futuro. Yo no creo que haya otra vía. La revolución verde no es el futuro, es el pasado. Y tenemos que aprender que ya llegamos a un nivel en el cual eso es evidente desde todo punto de vista. Gracias, Denis. Eso por mi parte sería todo. Muchas gracias, doña Marta. Bueno, como eso es lo que pasa cuando vamos casi de últimos, hay muchas de las preguntas que tenía que ya las hicieron. Tal vez me queda un poco, no puedo escuchar la pregunta de doña Marta, pero no sé si tenga conexión con esa. Al leer la tesis, recordaba una conversación que tuve hace unos meses con una señora en la feria y me decía ella que el problema que encaran muchos de estos agricultores de productos orgánicos, ¿verdad? Porque dicen que hay muchos grandes productores que venden sus productos como si fueran orgánicos y no lo son. Digamos que desde esa perspectiva, ¿de quién es esa responsabilidad para poder nosotros realmente comprar algo con la certeza de que es lo que dicen que nos están vendiendo? Usted habla mucho de los diferentes actores, ¿verdad? Y en este proceso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo podríamos asegurar, digamos, un mercado más justo para las personas que lo están haciendo justamente, digamos, en regla? ¿Y cómo podríamos enfrentarnos a esos que están transgrediendo esa regla, ¿verdad? Y están vendiendo un producto bajo un título que no es el verdadero. No sé si tiene conocimiento de una situación como esta o si es algo que sea más aislado, que no es lo que creo yo. Ujú. No, esa situación es muy frecuente, Ujú. más frecuente de lo que yo desearía. Ahí hay un rol del Estado que es omiso, que le ha dejado las tareas de Estado a terceros, y para mí tercero es una agencia certificadora. Entonces, las agencias certificadoras no solo desarrollan esa tarea de Estado, sino que esa tarea de Estado desarrollada por ellos empieza a ser costosa. Entonces, si el asunto fuera responsabilidad del Estado y el Estado en otros países se hace, que es el Estado tiene que garantizar la certificación a la pequeña producción. Entonces, ese grande no podría tener certificación. Y podríamos decir que la certificación podría funcionar. En nuestro caso, el problema es que si el pequeño le pedimos certificación, lo sacamos. Conozco 2 o 3 experiencias de compañeras y compañeros que están haciendo agricultura certificada y están saliendo porque tienen algunas ventajas, por ejemplo, están cerca de sus propios mercados. Eh, es gente que algunos han llegado a la producción después de haber estado en el mundo de la universidad. Entonces, la agricultura es como mi jubilación, es como vivir jubilado. Entonces, esos funcionan bien, pero a un agricultor joven de 30 años que tiene una familia, que tiene que llevar alimento a su casa, que además de producir de esta manera tiene que cargar con la certificación, difícilmente eso le va a funcionar. Entonces, tendría que ser una tarea de Estado. Yo creo que Eh, es ahí. Y tendría que haber otra cosa que se ha discutido, la certificación participativa como mecanismo que involucra a diferentes actores, que es, bueno, yo agricultor tengo una responsabilidad, pero
quien me compra a mí tiene responsabilidad también, porque nos corresponsabilizamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que visitarnos, tenemos que encontrarnos, tenemos que comprometernos. Y uno de los Conocer. problemas de la agricultura es el sub y baja de precios. Teníamos que empezar a buscar una agricultura, un comercio más solidario, que tiene que ver con que esta agricultura a mí me costó. Entonces, aunque los tomates estén a 500 pesos, nosotros los pactamos a 1000. Yo pudiera a comprar tomates con venenos a 500 entonces me compro 2 kilos por lo que me podía comprar 1 kilo de lo otro. Tenemos que tener ese nivel de Conciencia y convicción. compromiso. Entonces, por eso es un tema de marca, es un tema filosófico, así como la gente tiene apuestas éticas, políticas, religiosas, pareciera que esto también requiere un poco de pactos. Si yo vendo frutas, el consumidor que me va a comprar mis frutas no puede estarme cuestionando el precio cuando no le cuestione el precio a la Coca-Cola por las gaseosas que compra. Y el precio de la Coca-Cola generalmente es el mismo, no baja y sube con la oferta y la demanda. Entonces, hay que ver ese tipo de relaciones. La organización de los agricultores es esencial en todo eso. Ya son tareas que han retomado movimientos y que han tenido en algunos casos bastante éxito, en otros no tanto. Algunos muy bien estructurados han tenido bastante éxito comercial, pero venden directamente a quien consume. No se les puede vender a mayoristas porque entonces, por ejemplo, me decía un compañero, yo le vendo a restaurantes, le vendo a personas en concreto. Y produzco bastante, y me dio datos de cuánto producía y es bastante, pero vendido así sí me sirve. Si yo lo voy a vender y alguien me lo viene a comprar y se lo lleva en un camión, no me sirve. Pues eso es. Muchas gracias, don Denis. Hace poco salió un reportaje en el periódico El País en España y sobre la agricultura en Costa Rica en particular y cómo somos el país de la región que utiliza, decían, más pesticidas y plaguicidas en la zona. Y eso se contrapone, ¿verdad?, a la idea de lo que se vende al turismo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos empatar esas dos ideas? ¿Cuál es el primer paso, digamos, para lograr yo tal vez muy difícil empatar, pero acercar un poco, ¿verdad?, esas dos ideas que vendemos del país verde, por un lado, ¿verdad?, que es lo que se le vende al turismo, y por el otro lado, el país que vendemos a los que vivimos aquí, ¿verdad?, que es un país cargado de plaguicidas, pesticidas y mucha más contaminación de la que la gente, de la idea que se le vende a la gente afuera. ¿Cuál sería el primer paso para empatar esos dos Bueno, puntos distantes, digamos? esta pregunta, el doctor Ramírez y la doctora Orozco son mucho más profundos, han estudiado mucho más a profundidad que yo el tema. Creo, señalamos, y lo decía uno de los entrevistados, el Estado tiene que tomar un papel regulador, y un papel regulador real. Hay muchos plaguicidas que no deberían estarse distribuyendo en el país y se siguen distribuyendo con la complacencia de funcionarios públicos y probablemente con el guiño del ojo de jerarcas de instituciones del Estado. El Ministerio de Agricultura tiene una gran responsabilidad y todavía me parece que la tarea le falta mucho espacio por cumplir. El Ministerio del Ambiente debería tener tareas. Instituciones como acueductos y alcantarillados. Tenemos un aparataje institucional que debería estar regulando esa barbaridad. Es el país que produce más, que aplica más ingrediente activo por área del mundo. Pero resulta que bueno, Fernando sí sabe cómo se lo saben sacar de la manga los de la Cámara de Insumos Agropecuarios. Dicen que es que algunos de esos pasan por aquí nada más y saludan y se van. Entonces, parte de eso funciona de esa manera. De ahí la universidad también ha sido cómplice de esto, porque
Cuando yo me gradué de ingeniero, yo no, solo había tenido un curso de ecología agrícola, me acuerdo, con alguien que decía que estaba loco. Mm. Y aquí estamos. Y hoy yo creo que las cosas han cambiado muchísimo en la universidad, pues, para bien en este momento, porque ya es un tema que está posicionado y eso me parece que es una cosa importante. Pero la responsabilidad de profesionales en agronomía, nosotros tenemos una responsabilidad social, pero es que vender venenos es fácil y parece que deja dinero. Yo como nunca he vendido, no sé, parece que deja dinero. Por eso ya sabrán que no tengo dinero, entonces. Mm. Entonces, Muchas gracias, don creo que Denis. hay Perdón. responsabilidad de muchos. Pero sí, la universidad tiene mucho trabajo en eso y estos doctores que están aquí saben muchísimo de eso y se dedican día con día a trabajar esos temas.